Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Escenarios. En el campo de la salud hay un cambio de paradigma en el que hoy confluyen el conocimiento científico, los saberes ancestrales que por mucho tiempo fueron ocultados por el discurso científico y distintos caminos espirituales, la espiritualidad. Hoy nos acompaña Alejandro Cerda para hablar de estos temas. Alejandro es psicólogo, terapeuta transpersonal, es docente de la Universidad de la Tierra, Colombia, bueno, y un gran caminante y buscador. ¿Cómo estás, Alejandro? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Alejandro, ¿cómo te definirías vos? Yo te presenté, pero ¿cómo te definirías vos? Como dijo un abuelo, estoy intentando ser un ser humano y me puede costar una vida entera. ¿Y este ser humano cómo ve hoy, desde el lugar en el que estás parado, la salud y la enfermedad? Bueno, dentro de lo que los abuelos han puesto el nombre de psicología ancestral, la enfermedad es una posibilidad también de un camino como elección. No desde el punto de vista occidental, que la enfermedad es vista como con una connotación negativa, sino como la enfermedad también es la posibilidad de una vía, de un cambio. Fíjate que la enfermedad te para en un momento porque no puedes seguir. Y cómo en ese parar puedo decir, bueno, ¿será que esta vida que tengo alcanza una vida? Te da el espacio para preguntarte y salir de este ritmo maquinal que tiene la gente de vivir sin preguntarse las preguntas esenciales. ¿Dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Y cuál es el abordaje que haces a través de la terapia transpersonal? ¿Qué es? ¿Qué es lo transpersonal? Bueno, ha sido como la propuesta que engloba, toma ciertos aspectos de la psicología anterior, pero lo bonito que hace la psicología transpersonal que deja entrar a Oriente, con todas las posibilidades que Oriente ofrece y que fueron negadas porque no eran consideradas científicas. Entonces entra la meditación, el mindfulness, la atención plena, y a través de eso la psicología transpersonal se dio cuenta que había una vía de que la psicología siempre había estado enfocada en mejorar a un individuo para que volviera a funcionar bien de nuevo en la sociedad. Pero ¿qué propone la psicología transpersonal? Propone algo muy lindo. Dice, no queremos mejorar a la persona, porque persona significa máscara. Queremos mejorar o queremos caminar con el individuo, ¿no? Por eso es transpersonal, trasciende la máscara. Y tampoco lo queremos sanar, queremos trascender eso. Es decir que ahí hay también la búsqueda de un camino personal, más allá de las demandas de lo exterior. Así es. ¿Y cómo encontraste este camino? Bueno, yo estudié psicología y al estudiar psicología me defraudé mucho y dije, ¿será que esto es todo lo que yo busco? Y me surgió la idea de viajar por Latinoamérica y buscar a través de comunidades, ya sea en Bolivia, en Perú, en primera instancia, buscar si había otra posibilidad. Ahí voy hacia el encuentro de las primeras encuentros con los primeros abuelos, abuelas. Cuando digo abuelo, abuela, quiere decir los sabios de esas comunidades, en que habían tenido una práctica de sabiduría de vida milenaria y que la seguían practicando y que era más, tenían el gran corazón de compartirla con gente bastante extraña para ellos, que éramos nosotros. Es decir, que estamos hablando, por un lado, de la formación científica como psicólogo, por otro lado, de estos conocimientos de Oriente de los que me hablas, pero acá también empezamos a hablar de los conocimientos de nuestros pueblos. ¿Cómo se integra eso? Claro, en algún momento hay como toda un camino de desconstruir todo lo que habíamos aprendido, por decirlo, en la psicología, y poder acceder también a ese conocimiento que proponía otra forma de psicología. ¿Y cuál es lo que podríamos resumir? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La psicología occidental propone la cura o la mejora del yo. La psicología ancestral propone la cura de la comunidad, del nosotros. Porque propone que la enfermedad es comunitaria. Claro. Que la repercusión de esa enfermedad comunitaria repercute en un individuo, pero la enfermedad se produce a través de una comunidad. ¿Y cómo llegás y qué son las plantas maestras?
Bueno, las plantas maestras dentro del contexto de los pueblos originarios, ancestrales, fueron grandes maestras de la familia de la naturaleza. El ser humano ancestral o el ser humano originario ubica al ser humano como parte de una gran familia. De hecho, a toda la existencia le llama la casa grande. No es lo más importante, tampoco lo menos, pero es partícipe de una expresión de vida. Y en esa familia también están todo lo que existe. Entonces, ese reino, o pudiéramos llamarlo, ese espacio que es la naturaleza, tiene también sus maestros o maestras como lo tenemos nosotros los humanos. Como nosotros nos desviamos tanto de la maestría de la vida, entonces estas plantas dijeron, válgame, el ser humano se anduvo perdiendo aquí. Bueno, nosotros ya aprobamos nuestras licenciaturas con las plantas maestras, todos los vegetales. Bueno, ahora que los humanos se perdieron, les vamos a enviar estos profesores, profesoras, maestras, para que el ser humano vuelva a cursar la asignatura más importante, el afecto. ¿Y cuáles son esas plantas maestras? Hay muchas. Creo que cada territorio y la expresión de ese territorio es una cultura y es un pueblo, tiene sus plantas maestras. En el caso de este servidor, ha caminado con las plantas maestras, por ejemplo, como el cacao, la hoja de coca y los hongos, ¿no? Como una propuesta terapéutica y también como una propuesta ancestral, ¿no? Desde ese lugar también. Bueno, y esto es la sabiduría de nuestros pueblos, la sabiduría de la naturaleza. ¿Cómo hay algún sostén científico sobre los beneficios o los efectos de estas plantas? Sí. Que es el reclamo de Occidente, ¿no? Sí, claro, el reclamo siempre. de lo que venimos, de cómo venimos programados. Pero yo siento que está muy bien también como una puerta de entrada para ir a lo otro. Pero no quedarse solamente ahí, por lo menos lo que yo propongo. Pero sí, con el avance de que esto se comienza a hacer más popular, por decirlo de alguna forma, sí comienzan ya también experiencias de laboratorio a poder ver cuál es la composición química que tienen estas plantas maestras. Cosa que siempre supieron milenariamente los abuelos y abuelas de estas comunidades, ¿no? Por ejemplo, el ayahuasca, que es una planta maestra de la selva, como es la mezcla de una hojita con una liana, ¿no? Entonces, ¿cómo uno podría decir cómo ellos pudieron llegar entre miles de plantas que hay en la Amazonía, justo llegaron que esa mezcla te da el resultado para esa planta maestra? Entonces, bueno, eso se quiso también medir en laboratorio de manera científica y bueno, y ahí se encontraron con toda una posibilidad también química, científica, que da también un soporte también de responsabilidad en qué se está entregando también. Las dosis también son muy importantes. También hacer también un parámetro de quién está recibiendo ese tipo de medicina, en qué contexto. Claro. Ahí entra una cuestión de responsabilidad, porque ¿qué pasa con la medicina tradicional que está inscripta en un orden institucional, social, donde hay una persona que tiene una certificación y que decís, bueno, voy al médico, está certificado, me receta una determinada medicación? ¿Cómo hacemos con esto? Bueno, ahora lo que se está teniendo más como un trabajo de vanguardia es que, por ejemplo, yo tengo la experiencia de que en Estados Unidos trabajo para la Universidad de Wisconsin y en ese estado tengo una compañera que trabaja conmigo que es Ana Paula. En ese estado, por ejemplo, ya el estado ha propuesto a diferentes académicos, científicos, doctores, doctoras, la posibilidad de hacer toda una investigación para poder tener un acceso terapéutico responsable y serio de estas plantas, ¿no? Pero lo muy bonito que hizo ese estado es que también recoge la opinión de los pueblos originarios. Creo que eso es lo esencial. Mucha gente hace este camino, pero sin consultarle a los pueblos que son los originarios que han entregado milenariamente esas medicinas. Entonces, a mí, en ese sentido, no me hace mucho, valga la redundancia, sentido de hacerlo de un lugar sin consulta de los guardianes y guardianas de esas medicinas. Alejandro, quédate con nosotros un ratito más porque vamos a seguir hablando de esto. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos.
Continuamos en escenarios dialogando con Alejandro Cerda y el uso de las plantas maestras, en este caso, en la psicología transpersonal. Estas plantas maestras vos me nombrabas también el cacao y la coca. ¿Qué beneficios tiene? ¿Cómo se aplica en una terapia? Bueno, tanto el cacao como la coca, igual ampliamente, si ya se ha dado a conocer su uso, ya la gente igual tiene bastante acceso a lo que era hasta hace un tiempo atrás, ¿no? Hay ya estudios muy confiables sobre el uso ceremonial, ritual y también medicinal del cacao y de la hoja de coca. Pero también tenemos que ver la contraposición de eso, que también hay toda una legislación. Hablo específicamente de la hoja de coca, que también tiene todo un paradigma la hoja de coca, ¿no? Y hay muchos activistas que están fuertemente trabajando para la despenalización de la hoja de coca, que ha sido la planta maestra de nuestros pueblos andinos milenariamente, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que tanto el cacao o la hoja de coca tienen? Son inimaginables los beneficios, ¿no? Es un muy mal negocio para las multinacionales de las farmacéuticas. Yo creo que ahí está también donde radica que a veces estas cosas no se quieren conocer. Pero sí, yo tengo la esperanza que comience a haber un tiempo en que estas posibilidades de estas medicinas ancestrales comienzan a llegar a un mayor público, por ejemplo, como este programa que le interesa este tema y nos dan la oportunidad de poder decir qué es esto y qué no es esto. Claro. Y estamos hablando de la hoja de coca y del cacao en su estado natural, sin procesamiento industrial. Exacto. Bueno, también ha surgido en estos últimos tiempos, también tengo un amigo en Perú, por ejemplo, que ha hecho todo un trabajo muy interesante con la hoja de coca. Porque él sentía que no toda la gente a veces le gusta mascar coca, pero por ejemplo hizo un proceso muy lindo que es la harina de hoja de coca. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en la mañana echas tú en un batido una cucharada, te tomas el jugo con el batido de coca y ya está, tienes los beneficios. Sobre todo de repente gente que, no sé, trabaja en un banco, no va a estar con un bolo de coca ahí, ¿no? Pero sí puede tomar un batido. Lo mismo pasa con el cacao, también ahora a veces preparar el cacao con la urgencia de la cotidianidad, hay barritas ya que te traen la medida exacta para el beneficio terapéutico para ese día y por un transcurso de un tiempo. Claro, bueno, eso todavía falta mucho expandir, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con estas plantas y el cambio climático, con la destrucción de nuestros montes? ¿Tienen alguna incidencia? Sí, por supuesto, también, tanto en el caso de la coca como en el tabaco, también
han querido llevar esto a una experiencia transgénica, ¿no? Y cuando se lleva la experiencia transgénica, ahí uno se da cuenta al tomar ya, por ejemplo, antes algo sí que ha sido cultivado desde un lugar también afectuoso, etcétera, vemos que pasa a ser lo mismo que nuestra alimentación, ¿no? Hace años atrás nuestros abuelos comían y no se enfermaban tanto como nosotros. Y ahora, ¿por qué surgen tantas enfermedades? ¿Por qué surge que, no sé, en un pueblito de 2, 3 cuadras y hay 5 farmacias en todo el radio? Me dice, ¿pero por qué? Bueno, por esto. Porque este cambio climático, el cambio climático también es una consecuencia de la actitud del ser humano muy ambiciosa de tratar de humanizar la naturaleza. Yo propongo ir al revés, que tratemos de naturalizar al ser humano. Ale, ¿cómo llegaste a Corrientes? Bueno, por la hoja de coca. Bueno, mi esposa pertenece a un movimiento o una ONG en apoyo de los pueblos originarios de Paraguay, y este ONG se llama SUNU. Por SUNU habíamos siempre escuchado a una amiga, pero que no conocíamos físicamente, que era Carla Capitani. Bueno, Carla Capitani, empezamos a hablar, y ahí surge el vínculo con una amiga que es Karina Verdún, y ella ve un programa que yo hago sobre la hoja de coca. Y ahí de repente surge, a través de la coca, también ella ve el trabajo que tengo con el cacao. Y ahí hay una propuesta de venir a dar un diplomado sobre el cacao que duraba 4 semanas, pero que lo hicimos en 2 días. ¿Y va a continuar? Sí, por supuesto. Ahora queremos hacer la segunda parte de ese diplomado, ¿no? Porque hay mucha gente que se interesó con las charlas y con todo el trabajo que estamos haciendo, también como un grupo, ¿no? Que se formó acá y que generosamente ellos me han invitado a participar de este grupo. Claro, que es el Espacio Gestalt, ¿no? Espacio Gestalt, sí. Bueno, vos estás viviendo ahora en Paraguay, estás también muy en contacto con la cultura guaranítica, con nuestras raíces. ¿Cómo ves, cómo se integra eso al trabajo que estás haciendo? Bueno, yo lo que siempre, desde el primer momento que tuve conciencia de que las culturas originarias habían sido como el único lugar que no había perdido, ¿no? Esa esencia del ser humano en sentirse ligado a la naturaleza y al cosmos, y seguir siendo, pese a todo lo que sucedía alrededor, seguir siendo partícipe de ese camino. Siempre dije, yo quiero un poco de eso. Por eso me acerqué muy niño a ese mundo, y Paraguay en ese sentido es fascinante porque tiene 21 pueblos originarios. Está ahí también la duda de si son 21 o 22, pero pueblos originarios que han tenido que tener también una lucha y una sabiduría para poder seguir manteniendo sobre todo su ritualidad, ¿no? Lamentablemente la religión y las sectas han hecho un trabajo muy de reloj con las comunidades para que abandonen eso. Y ahí también se pierden cosas muy ricas. Y también desde el punto de vista de la política en relación con los pueblos originarios. Eso en Paraguay por lo menos es muy penoso. Por ejemplo, se ha aprobado recientemente una ley que el Estado a través de la policía puede desalojar perfectamente una comunidad sin ningún problema. Y eso ha provocado una gran indignación, y también siempre hay algo positivo. Bueno, las comunidades originarias han tomado también un resguardo de eso, en tomar, bueno, a ver cómo vamos a hacerlo en el aspecto legal para proteger esto, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu anhelo? Mi anhelo es que los niños y las niñas de este mundo podamos entregarle algo mejor, ¿no? Podamos entregarle una posibilidad de esperanza, como lo que vivieron nuestros abuelos, ¿no? Y que también no sufran tanto como nosotros para llegar a esto. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes por esta invitación. Espero volver pronto. Cómo no, te vamos a estar recibiendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en Escenarios. Los esperamos el próximo jueves a las 19:30, y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube, Escenarios TV. Que tengan muy buenas noches.